Ya estamos tan contentos que usted nos visite esta mañana que queremos darle la bienvenida como usted se lo merece. ¿Estamos listos, iglesia? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Bienvenida. Si ya estamos listos entonces para el mensaje, le pido que usted levante su Biblia en su mano derecha y diga conmigo: esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo, porque esta es mi Biblia. Voy a leerla, voy a estudiarla y voy a practicarla, porque esta es mi Biblia. Todos tenemos algo en común, y eso algo en común es que hemos crecido y hemos ido desarrollándonos en esta vida bajo la sombra de diferentes personas. Puede ser un maestro, puede ser un padre, una madre, un abuelo, un tío, un familiar, un hermano mayor, un miembro de la iglesia, un líder, un pastor. Alguien de una u otra forma, intencionalmente o sin intención, ha depositado algo en cada uno de nosotros. Somos como un pequeño recipiente que, si nos hiciéramos un resumen, todos de alguna u otra forma hemos sido impactados, tanto de forma negativa como también de forma positiva, por diferentes personas a lo largo de nuestra existencia. No importa si usted tiene 15 años de edad o tiene 55 años de edad, todos tenemos en algún punto la influencia de alguien. La forma en la que hacemos las cosas, la forma en la que hablamos, la forma en la que hacemos relaciones, la forma en que hacemos negocios. Muchas de las cosas las hemos aprendido en casa o en la universidad, y sin darnos cuenta, si somos en retrospectiva, nos daremos cuenta que todo lo que somos hoy en día en el 2022 es el resultado de muchas otras personas que han ido influyendo en nosotros. Nos damos cuenta que hay un tremendo poder. Hay un tremendo poder en la influencia que ejercen las personas en nosotros, y por ende, aunque usted no lo crea, también hay un tremendo poder en el poder que usted ejerce, en la influencia que usted ejerce en el círculo de personas que están a su alrededor. Cuando uno ya es padre, se da cuenta lo tremendo que es esto, que los hijos son una copia de lo que es en casa. Somos una copia. Y cuando usted lo puede ver de primera mano con un pequeño que imita sus gestos, que imita su forma de hablar, que imita sus palabras, que imita las canciones que usted canta. No pensaba contar esto, pero mi suegro es una persona que le gustan las canciones de antaño. ¿Hay alguien así de aquí? No levante la mano. Ya levantó la mano. Pero hay personas que les gustan las canciones viejitas, ¿verdad? No sé qué tan viejita sea, pero un día mis suegros andaban con Yair André, con nuestro hijo de 3 años, y mi suegro, por molestar, empezó a cantar Mátalas. ¿Alguien ha escuchado esa canción? Algunos son tan santos que dicen: ¿qué es eso, hermano? Con una sobredosis de ternura. Solo eso me sé. Solo eso me sé. De ahí no sé qué más dice. Pero mi suegro empezó a cantar Mátalas, pero solo decía eso. Y recuerdo que una vez mi esposa, también tenemos un pequeño problema de moscas en casa porque tenemos perros. Pues cada vez que mi esposa ve una mosca, pues obviamente dice: ay, hay que matarla, hay que matarla, hay que matarla. Un día, recuerde, una canción y un gesto de matar moscas. Un día, una de mis perritos se quiso meter a la casa. Entonces yo le dije: no, Molly, vaya para afuera. Andaba sucia, vaya para afuera. No, ahorita no se va a meter. Y escucho una voz de 3 años que me dice: papá, mátala. Yo le dije: no, Yair, no. A los perritos no. A las moscas sí, pero a los perritos no. Primera. La segunda, un día venimos de camino a la iglesia, bien vestiditos, bien puliditos, y en el camino se acuerda, es que es un radio, se acuerda de la canción de su abuelo, Mátalas, y empieza a cantar desde el trayecto de la casa hasta la iglesia, Mátalas. Puede ser, Yair, no pudiste cantarle el lunes o el martes o el miércoles. ¿Qué va a pensar la hermana de escuela bíblica cuando te escuche cantar Mátalas? Por eso uno tiene que tener cuidado cuando tiene hijos, porque hay un tremendo poder en la sombra que generamos a otras personas. Inconscientemente, si no nos damos cuenta, nos estamos replicando en otras personas. Y por eso esta mañana queremos hablar un poquito acerca de eso: el poder de una sombra. Diga conmigo: el poder de una sombra. Hay personas que han venido a nuestras vidas por 3 razones. Hay personas que no escogieron, que no tuvieron alternativa. Por ejemplo, su esposa y su esposo
Algunos no tuvieron alternativa. Era el único barco que les quedaba. Se subieron a él y dijeron: Padre, en tu nombre aquí vamos. Nuestros hijos no escogieron en qué familia nacer, nacieron en la familia en la que están. Y por mucho que nos llevemos bien o mal con nuestros padres, no tuvieron elección. Están bajo nuestra sombra y van a tener que estar bajo nuestra sombra. Por ejemplo, hay, qué sé yo, personas que han venido en nuestras vidas que no han tenido alternativa, no han tenido opción. El segundo tipo de personas que tenemos bajo nuestra sombra son personas que sí han escogido estar alrededor nuestro. Un amigo cercano que de repente hicimos clic, una amiga que hicimos clic y que esa persona dijo: me gusta la interacción que tenemos con esta familia, con esta persona, yo quiero pegarme a este tipo de gente. O de repente un compañero de trabajo que tal vez no somos del mismo departamento, pero le gusta cómo hacemos las cuestiones, cómo hacemos los negocios, y esa persona se ha adherido a nosotros. Un hermano de la iglesia que de repente no tendría que juntarse conmigo, pero que le ha gustado algo, hemos tenido una conversación y nos hemos juntado. Y sin darnos cuenta, esas personas han caído en nuestro círculo, en nuestra sombra, por elección. Y hay personas que han caído por accidente. Usted va al gimnasio y a la par suya siempre hay una persona, la misma persona, a la misma hora, y por accidente tuvimos que conversar, por reeducación, y de esa situación accidental surgió una relación. No nos damos cuenta, pero cada día nosotros estamos impactando de forma negativa o positiva a alguien a nuestro alrededor. Yo sé lo que algunos pueden pensar: no, pero si yo no soy el más popular en mi trabajo, ni fui el más popular en mi colegio, mucho menos pasaba desapercibido, y sobre todo los introvertidos se van a agarrar de esa banderita. No, es que yo ni hablo en la casa. ¿Qué influencia puede ejercer? No nos damos cuenta, pero aún las personas más calladas pueden tener un tremendo impacto en otros. El libro de Efesios capítulo 3 verso 20. Acompáñame al libro de Efesios capítulo 3 verso 20, para que usted note el poder que tiene la sombra, el poder que tiene nuestra influencia sobre otras personas. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. ¿Cuándo dicen amén a esa declaración? No, ese amén está muy tibio. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Amén. Ahora sí, ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. ¿De qué clase de influencia estamos hablando ahí? La sombra de Dios. De repente puede haber entre nosotros personas que estuvieron bajo una sombra ausente. Un padre que se fue de casa, una mamá que se fue de casa, una esposa que abandonó el hogar, o un esposo que abandonó el hogar, y crecimos con esa, en teoría, ausencia de sombra en nuestras vidas. Y pensamos: sí, es que por culpa de fulanito de tal, por culpa de fulanita de tal, es que yo soy como soy. Pero no nos damos cuenta que cuando venimos al evangelio, la mejor sombra que podemos tener es la sombra de Dios. Y este Dios puede ayudarnos con ese poder para sobrellevar cualquier cosa de nuestro pasado. Y me encanta cómo comienza el libro de Efesios diciendo: Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Mucho más de lo que le pedimos. Yo quiero que hablemos. Hay muchísimas cosas que podríamos hablar acerca de la influencia y de la sombra y del impacto que producen una persona en otra, pero hoy vamos a hablar solo de 5 cosas que debemos de aprender sobre la influencia y el poder de la sombra. Lo primero es que tu sombra tiene influencia, lo quieras o no. Tu sombra, para los que anotan, tu sombra tiene influencia, lo quieras o no. No importa si usted es una persona callada, introvertida, si es una persona que no habla mucho, si es una persona, qué sé yo, que en teoría su círculo es sumamente cerrado, que tiene 2 o 3 amigos a lo mucho. Usted tiene influencia. Usted, cuando va al banco, cuando va a hacer una transacción, sin darnos cuenta podemos ejercer influencia en otros. Hace tiempo vi un experimento social que hicieron en un mall, donde pusieron, para que mire el poder de la influencia que tenemos los seres humanos, y sin siquiera hablar una palabra, pusieron una fila de espera en uno de los pasillos del mall. Pero la fila no decía para qué era. Les pusieron como los conitos que ponen en el banco, donde uno se mete y va haciendo la fila como en zigzag. Bueno, pusieron una fila derecha en medio del pasillo del mall.
Y al inicio tardaron 10 minutos y nadie obviamente se metía en la fila, porque no había nada para meterse, o sea, no había nada para esperar. Pero luego hicieron un experimento, pusieron a una persona esperando en la fila. Obviamente era un señuelo. Esa persona se paró al final de la fila y hizo como que estaba esperando. Y luego la gente pasaba y lo miraba a esa persona, y muchos entraban a la fila y se ponían a hacer fila. No sabían para qué era la fila, no había ni rótulo alguno, pero como miraban a una persona haciendo fila, empezaba a ponerse uno tras otro, hasta que al final se llenó la fila. Nadie sabía para qué era. Unos dirían, es que somos un poco carreta los seres humanos, ¿verdad? Por eso nuestras abuelas siempre nos decían: si sus amigos se tiran de un puente, ¿usted se va a tirar? ¿Alguna vez a usted le dijeron eso? ¿Por qué? Porque tenemos una influencia, no nos damos cuenta, pero aún la persona más tímida puede ejercer influencia. Y más si eres padre o madre. Levante la mano si es papá o mamá usted aquí. Estamos llenos de papás o mamás. Usted y yo tenemos una tremenda responsabilidad. Yo diría una de las más grandes que tenemos frente a la vida. Más que generar dinero y hacer negocios y dejar una herencia para nuestros hijos, la mayor responsabilidad que usted y yo tenemos es que tenemos un pequeño o una muchacha que tenemos que heredarle lo que nosotros hemos aprendido, tratar de colar lo bueno y desechar lo malo. Porque usted y yo tal vez recibimos cosas muy negativas de nuestros padres y de nuestros abuelos y de nuestros antepasados, formas en las que nos criaron, que hoy en día de repente las vemos y decimos, fueron un poco duros con nosotros. Yo recuerdo que, por ejemplo, a mi papá con mi tía, mi abuelo, su forma de castigarlos, y sé que muchos aquí también experimentaron eso, era que si se peleaban, ¿qué hacían las abuelas antes? Les quitaban la camisa, les ponían sal en la espalda y tenían que lamerse el uno al otro. Hermano, usted lo ven en la colonia hoy haciendo eso y le llaman a la policía y lo meten preso. Pero en aquel entonces hicieron algunas cosas con nosotros que hoy en día tenemos que colar y filtrar eso. Pero no nos damos cuenta que tu sombra tiene influencia, lo quieras o no. Lo segundo que aprendemos acerca de la influencia es que tu sombra es consistente, y esta me parece muy profunda. Tu sombra es consistente con tu forma de vivir. Tu sombra es consistente con la forma en la que vivimos. Y aquí es donde muchas veces entramos en problemas con algunos cristianos que no vinieron el día de hoy. Diga conmigo amén. Donde algunos pensamos que este edificio es lo que nos hace cristianos, y que entonces yo soy cristiano del domingo a las 10 de la mañana, bueno, 10:20, que vengo a veces tarde, algunos no vinieron hoy, y que luego dejo de ser cristiano ya cuando termine el sermón y termine el mensaje y bajo por esas gradas. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque muchos de nuestros jóvenes en ocasiones se ausentan de la iglesia cuando pueden, porque dicen, es que mi papá es uno en casa, otro en su trabajo y otro en la iglesia. O es que mi mamá es maravillosa para predicar, pero en casa hace muchas cosas que me dejan mucho que desear. Y no nos damos cuenta que nuestra sombra es consistente con la forma en que vivimos. Que no podemos aparentar una cosa fuera de la iglesia, gracias. Que no podemos aparentar una cosa fuera de la iglesia y luego tratar de ser otra dentro de la iglesia. Y eso se da muchísimo en las iglesias hoy en día, donde tenemos cristianos que somos cristianos a medias, como decía mi líder de jóvenes hace muchísimos años, cristianos muy whoppers, a nuestra manera. Donde bueno, me acomodo a la circunstancia y con tal no esté yo muy presionado, voy a ser cristiano, pero ya cuando me exijan demasiado me corro. Nuestra sombra es consistente con nuestra forma de vivir. Y por eso es que también nosotros tenemos muchas heridas por personas que quisieron ser influencia en nosotros, pero que nosotros mirábamos detrás de ellos y decíamos, está medio raro esto. Pero nosotros, diga conmigo, yo quiero ser una influencia positiva. No hay nada más gratificante que un hijo, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo le toque dar unas palabras en alusión a nosotros y nos diga cosas buenas y nos diga, esta persona me influyó, hombre, esta persona trabajó en mí, esta persona se fajó, esta persona es íntegra. Podríamos ir a preguntar
a sus ex empleos que den una referencia de ustedes. Algunos salieron huyendo de sus ex trabajos, ¿verdad?, que no vinieron hoy. Pero algunos no, ni en las referencias laborales los ponen. No, mi ex jefe ni lo ponga. No, pierdo la oportunidad de empleo si lo pongo. ¿Por qué? No nos damos cuenta que realmente nuestra influencia va a ser consistente con la forma en la que vivimos. Lo tercero que aprendemos acerca de la influencia es que una sombra que impacta proviene de la maravillosa obra de Dios en tu vida. Una sombra que impacta proviene de la maravillosa obra de Dios en tu vida. Acompáñame al libro de Jeremías, capítulo 18, verso 2. El libro de Jeremías, capítulo 18, verso 2. Cuando lo tenga, me regala un fuerte amén para saber que ya llegó. Jeremías capítulo 18, verso 2. Esta es una interacción maravillosa porque es Dios hablándole al profeta Jeremías. Y me encanta que Dios es en ocasiones muy visual. No solo le gusta dar la lección, sino que le gusta que aprendamos de forma visual. Por eso es que Jesús contaba parábolas, para que la gente pudiera entender la realidad espiritual viendo algo con sus ojos. Y ese es Dios hablándole al profeta Jeremías y le dice: baja al taller del alfarero, que ahí te voy a hablar. Baja al taller del alfarero, que ahí te voy a hablar. Ahora, el texto no nos dice, pero probablemente Jeremías llegó, buscó un alfarero en su ciudad, tocó a la puerta y se quedó en la puerta y empezó a ver al alfarero. Porque Dios le dije: baja al taller del alfarero, que ahí te hablaré. Y probablemente Jeremías llegó y tocó la puerta del alfarero, se quedó ahí en la puerta y empezó a ver al hombre trabajar, esperando que Dios le hablara. Y viendo al alfarero, y de repente probablemente escuchó una voz que le dijo: no te fijes en el alfarero, fíjate en el barro. Y Jeremías entonces empezó a darse cuenta el trabajo que estaba haciendo el alfarero con el barro, que realmente ese barro fuera de las manos del alfarero no tiene valor alguno. No tiene valor alguno, es pura tierra, puro lodo. Pero basta ponerlo en las manos del alfarero, y es el alfarero el que determina el valor de acuerdo al trabajo, a la dedicación, al esfuerzo, a la moldura que va haciendo. Si realmente queremos causar un impacto en otras personas, no lo vamos a poder hacer con nuestro apellido, ni con nuestra posición, ni con nuestro título, ni con cuánto sabemos de la vida. Lo vamos a hacer de acuerdo a la maravillosa obra de Dios en nuestras vidas. No hay algo que impacte más a otras personas que nuestro propio testimonio, que al fin y al cabo nuestro testimonio está conectado con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No hay nada que impresione más a alguien que decir: yo antes era así, conocí a Dios y ahora soy así. Por eso es tan fácil el evangelio en cierto sentido, porque cualquiera puede hablar de su propio testimonio. Hay unos que tenemos miedo de compartir el evangelio porque decimos: ay, hermano, es que yo apenas tengo 3 meses, 5 meses, apenas estoy viniendo a la iglesia, quiero invitar a alguien, pero me da pena, no sé cómo hacerlo. La mejor forma y más efectiva de hacerlo: cuenta tu testimonio. Yo antes era así, conocí a Dios y ahora soy así, o voy en camino a ser así. No hay nada, porque eso es personal, el testimonio es personal. Nuestra sombra, o una sombra que impacta, proviene de la maravillosa obra de Dios. Punto número 4, su mayor impacto no proviene del acceso a muchas personas, que esta es una falsa creencia nuestra acerca de la influencia. Su mayor impacto no proviene del acceso de muchos, sino del acceso a pocos. Algunas personas pensamos que servir en la iglesia solo tiene que ver con un micrófono, y que si no es a través del micrófono, entonces no causa un mayor impacto. Venimos de repente de un chip antiguo donde pensábamos: el que más sirve es el que está en el micrófono y el que está impactando tantas vidas. ¿Usted sabe que usted puede causar un mayor impacto que el que yo puedo causar aquí en 30, 40 minutos? Yo esperaba un amén ahí. Usted puede causar mayor impacto hoy que lo que yo puedo hacer en 40, 45 minutos. Porque de repente su vecino está distraído, está viendo el techo, o no ha comido, no desayunó, y yo estoy le 40 minutos, y su vecino no le importa porque tiene hambre. Y que usted simplemente le diga: oiga, hermano, ¿usted ya almorzó? No, hombre, hermano, ¿cómo voy a almorzar si estoy aquí? Siempre hay gente tan linda, ¿verdad? No he almorzado, hermano, vamos a comer.
yo lo voy a invitar. De verdad, hermano. Sí, hombre, yo lo voy a invitar. Dios ha sido bueno conmigo esta semana, lo voy a invitar. Y ahí en el almuerzo donde usted lo está invitando, usted le cuenta: mire, es que hermano, fíjese que yo tenía un hijo enfermo esta semana. Y le oré a Dios y Dios me lo sanó. De verdad, hermano. Mire que yo estoy pasando casualmente por lo mismo. Y ahí, sin darse cuenta, usted empieza a interactuar con una persona. Diga conmigo, una persona. Y sin darnos cuenta, esa persona puede ser lo que estaba necesitando, lo que usted tiene para dar. Y un predicador se desgalió 1 hora, y tal vez una oración, algo que Dios le pone a usted en su corazón, puede causar más impacto de lo que usted se imagina. A veces vemos la ida de Jesús y pensamos: ay, a Jesús lo seguían las multitudes. Pero no siempre Jesús estaba rodeado de multitudes. En ocasiones fue a individuos muy puntuales. Uno de ellos está en Juan capítulo 4, para que veamos el poder que tiene el uno a uno. A veces pensamos: no, es que para yo darle la gloria a Dios tengo que llenar un estadio. No, podemos comenzar con una persona. Juan capítulo 4. Los discípulos estaban empezando a acostumbrar a ver a Jesús rodeado de multitudes. Claro, hombres lo seguían, mujeres lo seguían, niños lo seguían, enfermos lo seguían. Y ya Jesús es toda una sensación. Ciudad en la que llega Jesús, ciudad donde colapsan las calles, porque todo el mundo quiere estar cerca de él. Pero entonces Jesús en una ocasión se sienta al lado de un pozo. Entonces los discípulos dicen: bueno, tenemos una agenda muy apretada, ¿qué vamos a hacer, Jesús? ¿Cuál es la siguiente multitud que vas a visitar? Y Jesús les dice: no, voy a quedarme aquí en este pozo. Maestro, estamos perdiendo el tiempo, hemos ganado tantos seguidores en nuestras redes sociales, tenemos que hacer un en vivo aquí desde el pozo. No, tranquilos, solo vine a buscar a una persona. Diga conmigo, una persona. Los discípulos no le entendían. ¿Cómo así que vas a gastar tiempo tan valioso de tu agenda para tocar una sola persona? Sí, le dijo Jesús, una sola persona. Yo vine por una persona, así que váyanse ustedes a buscar comida, que yo estoy esperando a esa persona. Todos sabemos lo que pasa en esa historia. Llega esta mujer en una hora poco usual, donde las mujeres no solían ir a traer agua. Y todos sabemos por qué. Porque esta mujer tiene 5 maridos, y con el quinto en el que está no es su marido. Tiene un pasado tremendo esta mujer. Entonces, obviamente ya en la aldea ya la conocen, ya saben quién es, ya saben su reputación. Entonces ella prefiere ir a una hora poco usual para que no la identifiquen, para que no la señalen, porque su pasado no es bonito. Pero Jesús lo sabe. Jesús está ahí en el pozo. Llega esta mujer a recoger el agua, y todos sabemos la interacción. Jesús empieza a decirle: ¿tienes agua para beber? Y la mujer dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, siendo samaritana, que te dé agua? Y empieza una interacción maravillosa con esta mujer. Pero note lo que pasa, el resultado de haber tocado una tan sola persona. Verso 39. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús, porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Y el verso 40. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos escucharan, verso 41, su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer: ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino por lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. ¿Cuántas personas tocó Jesús esa tarde? Muchos, pero ¿a través de cuántas? Una sola mujer. Para que usted y yo no menospreciemos el poder que tiene de conversar, tocar a una tan sola persona. No sabemos a la par de quién estamos sentados. Diga conmigo: yo no sé a la par de quién estoy sentado. Usted no sabe en su trabajo a la par de quién está sentado. Usted no sabe qué persona de su trabajo está necesitando escuchar este mensaje, está necesitando asistir a una iglesia. No sabe usted qué persona está pensando separarse, está pasando momentos difíciles en su familia. Y una pequeña palabra, una oración, una invitación, un pequeño gesto amable. A veces, hermano, ni siquiera tiene que mencionar la Biblia, solo un pequeño gesto amable. Algo tan sencillo como decirle: ¿sabe qué? Pase usted primero en la fila. O algo tan sencillo como decir: ¿sabes qué? ¿Solo eso llevas? Yo te lo invito. Y ahí llegamos al quinto punto, y tal vez el más profundo de todos. Obedece los impulsos de Dios y toma riesgos.
A veces no impactamos a otras personas porque somos muy tímidos en cuanto a la obediencia a Dios. Y esa es la regla de los 7 segundos. ¿A qué me refiero con la regla de los 7 segundos? Tarda 7 segundos, o tardamos en ocasiones 7 segundos en el momento que conocemos a alguien y que Dios nos dice que digamos algo o que hagamos algo. Es como que empezamos a batallar entre nosotros mismos. Claro, la persona está hablando, ¿verdad? Pero parece como escena de película. La persona está hablando, pero nosotros estamos batallando con Dios. Pregúntale cómo está, o invítalo a comer, o haz algo por él. Nosotros así como: Señor, me da pena, ¿qué va a pensar? Que soy loco, que soy de los típicos cristianos aleluyas. Me va a dar vergüenza, ¿qué tal si me rechaza? O algo tan sencillo: ¿cuándo fue la última vez que usted sintió invitar a alguien a la iglesia? Levanten la mano si en este mes de junio por lo menos han sentido la necesidad de invitar a una persona por nombre a la iglesia. Varios. Y a veces estamos con eso, ¿verdad? Y Dios es tan insistente. Empezamos un día: debería de invitar a fulano de tal a la iglesia. Y estamos ahí. Y se nos pasa una semana: ay, es cierto, hombre, fulanito de tal en el trabajo, ya días lo quiero invitar a la iglesia, ya días lo quiero invitar a la iglesia. Y estamos con eso y nunca obedecemos. Yo recuerdo una de las veces que yo me animé a invitar a un compañero de trabajo a la iglesia. Escogí el más loco. Íbamos a jugar pelota con ellos normalmente, y yo estaba con ese gusanito: quiero invitarlo a la iglesia, quiero invitarlo a la iglesia. Pero estaba ahí con temor: y si me rechaza. Y de hecho, la vez que yo le invité, me hizo un trueque: va, hagamos una cosa, yo voy a la iglesia, pero si después nos vamos a tomar unas chelas. Yo dije: por el evangelio hay que hacerlo. No, mentira, yo no tomo. Pero yo dije: no, está raro ese trueque. Pero le dije: probemos. Yo ya sabía que no iba a ir, pero lo bueno es que vino, le gustó, trajo a su esposa después, y después tuve el placer de bautizarlo en el curso Alfa. Y recuerdo que una vez él me dijo: jamás pensé que me ibas a invitar a la iglesia. Y no, ¿sabes qué? Ese día que me invitaste, había algo en mi corazón que decía: a ver cuándo Sergio me invita a la iglesia. Y eso es lo maravilloso de esto del evangelio: es que usted no sabe lo que está pasando en la vida de la otra persona. Y a veces hay personas que están gritando por dentro: invítame por favor, lo necesito ahora, invítame por favor. Claro, ellos no lo van a decir, pero no sabemos qué puede estar pasando alrededor de las personas, y que lo único que están necesitando es: ¿podrías acompañarme este domingo a la iglesia? Claro, a veces nos da tanta pena, ¿verdad? No tenemos pena para pedir descuento en la tienda, pero tenemos pena para invitar a alguien a la iglesia, porque yo he visto a algunos de ustedes que son bárbaros para pedir descuento. ¡Ja! ¿Y cuánto me lo deja menos? Y empiezan a hacer una negociación, pero que ni Trump hacía esas negociaciones cuando era en presidente de Estados Unidos. Pero cuando se trata de invitar a alguien a la iglesia, no sé por qué somos tan penosos. Y a veces Dios pone estos impulsos en nosotros para tocar la vida de otra persona, y sin darnos cuenta estamos impactando una generación entera. Me encanta que el apóstol Pablo lo definió en el libro de Hechos capítulo 20 verso 24. Ese es el resumen de Pablo para que vea la importancia que tiene la sombra. Pero mi vida no vale nada, Hechos capítulo 20 verso 24. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarle a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y cuando hablamos de esto del poder de la sombra, yo sé que hay muchas personas que dicen: hermano, pero es que también yo he tenido una influencia negativa en mi vida. Tuve un padre ausente, una madre ausente, un padre abusivo. Me crié con mis abuelos, con mis tíos, y eso ha generado impacto en nosotros. Y a veces pensamos que tenemos que replicar eso en nuestra familia. Pero por eso comencé leyéndole Efesios capítulo 3 verso 20. El poder de Dios es mucho más grande que la influencia negativa que podíamos haber tenido de nuestros padres, de nuestros abuelos o de nuestro pasado. Esperaba un amén a mí. Dios es mucho más poderoso que la influencia que usted pudo haber recibido de su padre o de su madre. No importa cuán doloroso haya sido, no importa qué tan traumática haya sido la experiencia, Dios es el mejor psicólogo que puede existir en la faz de la tierra. Y Dios tiene el poder de transformar, de usar eso
de usar eso para bien. A mí me encanta. Yo soy algo raro cuando leo la Biblia, pero a mí me encantan no tanto los personajes que estaban casi destinados al éxito. Me encanta ver aquellos personajes que uno dice, ¿cómo se coló aquí? ¿Ha visto usted personajes así? Y usted dice, pero le vieron la hoja de vida, este está medio raro que esté aquí. Hay una mujer que era prostituta cuando llegaron los espías que había enviado a Josué. Esta mujer, yo no sé qué hace figurando aquí, si es que su trasfondo es de prostitución. Y lo único bueno que hizo ella fue abrir su casa para esconder 2 espías. Y a causa de esa acción termina salvándose ella y a su familia. Una mujer que cualquiera de nosotros, seamos sinceros y honestos, la hubiera desechado. Y Dios vio en esta mujer una acción que dijo, te vamos a adoptar para nuestro pueblo. Y esa mujer pasa a formar parte del linaje de David. Por eso nos damos cuenta que el poder de Dios es mucho más grande que cualquier vicio, que cualquier cosa que hemos hecho en el pasado, que cualquier cosa negativa que nos hayan querido transmitir. Claro, tenemos que rendirnos a Él. Y esta mujer dijo, estoy cansada de este pasado que me atormenta, voy a comenzar una nueva vida. Se casó con uno de los espías y comenzó una nueva vida, en una nueva nación, en unas nuevas formas de creencia. Pero basta confiar en el poder de Dios. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. El poder de la sombra. Inclinemos nuestro rostro. Padre, gracias te damos esta mañana, porque todos en algún punto, Señor,